El teólogo islamita Rumi dijo una vez: permite que el silencio te lleve al centro de la vida. Mi nombre es Alvin, soy consultor espiritual y el día de hoy les vengo a hablar sobre demonología, posesiones y exorcismos. En el video anterior se habló sobre qué es un demonio, incluso se marcó la diferencia que existe con el espíritu humano llamado fantasma, por así decirlo. En este video nos vamos a enfocar más en los demonios. La palabra demonio viene del griego daimon, que significa básicamente sabio. Para los antiguos griegos, un daimon no era siempre un espíritu maligno, como tal vez sí es para nosotros hoy en día, sino que también incluía espíritus positivos o lumínicos, incluso sus dioses, ellos los llamaron daimon. Al ser el significado de daimon sabio, sus eruditos y filósofos también eran llamados de esta forma, daimon. Fue ya en lo que es la Edad Media, en el periodo de la Iglesia llamado la Reforma, cuando ellos marcaron este concepto a esos espíritus angélicos impuros y los llamaron demonios. Ya luego esa etimología se hereda a las 9000 expresiones cristianas que existen hoy en día en Occidente. Por esa razón, para nosotros decir demonio representa un espíritu completamente maligno. Los demonólogos, así como existen en los ángeles las jerarquías, han tratado de jerarquizar a los demonios. Sin embargo, es un poco complicado marcarlos por grupos, como tal vez arcángeles o serafines. Por lo tanto, la demonología no se complica tanto y los divide en 3 jerarquías. Los demonios de la primera jerarquía son los llamados príncipes o arcángeles y serafines caídos. Estos son los que normalmente se nombran en el Ars Goetia de las clavículas de Salomón. En muy pocas ocasiones o casi nunca, los demonios de la primera jerarquía tienen contacto directo con seres humanos. Sí se da el caso con magos, pero no con personas comunes. Según la demonología, realmente la información que tenemos de estos viene por medio de demonios de menor jerarquía o por medio de escritos de los antiguos. Por ejemplo, magos como Salomón tenían 72 demonios, o él tenía 72 demonios a su favor, con el cual incluso se asistió para crear el famoso templo. Los demonios de la primera jerarquía son básicamente los príncipes, son los que dominan el reino de los demonios. Estos son los que están a cargo de las llamadas legiones. Las legiones son básicamente grupos de demonios con un objetivo en común. Para nombrar tal vez un demonio de primera jerarquía se puede decir tal vez Barbatos, que es creo el octavo del Ars Goetia y tiene a su cargo alrededor de 30 legiones de demonios. Los demonios de la segunda jerarquía son demonios de clase media, por así decirlo, son amos del engaño. Esta clase de demonios sí tiene contacto directo con humanos, con brujos y también con magos. Son expertos en la cultura humana, por lo tanto ellos conocen mucho sobre nuestro folclore, sobre nuestras costumbres, sobre qué queremos. Su función principal es básicamente esclavizar el alma humana para su favor o para el favor de su amo también. Dentro de lo que es el demonio de la segunda jerarquía, es común que esos son los que normalmente enfrentamos en procesos de posesión. Esos forman parte también de lo que es las legiones, ¿verdad? Que ya habíamos hablado, que son las que están a cargo de los demonios superiores, por así decirlo. En el caso de estos demonios, ellos tienden muchas veces a influenciarnos mediante simbologías, mediante muchas cosas, incluso influencian a jerarcas espirituales para que ahí digan y hagan lo que ellos consideran que es correcto en todo caso. El demonio de la segunda jerarquía tiene la capacidad de otorgar poderes incluso. Estos pueden crear los llamados espíritus familiares o servidores mágicos para su servicio. Hay muchas culturas que incluso dicen que estos tipos de demonios tienen la capacidad de mezclarse o engendrar hijos con personas humanas. Pero la demonología realmente no da pie a esto, porque no hay ningún registro de un ser humano que tenga un poder angélico o sobrehumano realmente. Sí existen en el folclore, claro, por ejemplo el mago Merlín, que dicen que supuestamente era hijo de un demonio,
o Rasputín, el famoso mago del siglo XX de Rusia, que se dice que también era hijo del demonio. Pero esto queda más que nada en el folclore y la creencia popular. Sí existen demonios de la segunda jerarquía que se alimentan de energía sexual, como pueden ser el súcubo o el íncubo, pero no se reproducen con las personas, simplemente obtienen la energía sexual y es algo más mental en todo caso, ya que su manifestación es por medio de sueños o por medio de incentivar el deseo sexual en la persona con diferentes seres humanos, pero nunca llegan a reproducirse realmente. El demonio de la tercera jerarquía es llamado básicamente el demonio menor, porque es realmente el demonio de menos poder. Son los que se encuentran en la clase más baja. Estos realmente lo que buscan es influenciar. Normalmente lo que buscan también es crecer ellos, es decir, subir a una jerarquía superior, por lo tanto, muchas de las cosas que realizan es para el favor propio. Al ser seres de realmente un poder muy poquito, muy cortito, no hay que menospreciarlos claramente, pero sí son bastante más débiles que los anteriores. Estos realmente a veces cuando se manifiestan con formas, por ejemplo, de niños o de animales muy pequeños para evitar ser desterrados en todo caso. Esa clase de demonio es fácil de quitar mediante rituales pequeños, incluso oraciones o destierros sencillos. Es importante aclarar todos los datos que se dan en la demonología con respecto a las jerarquías y los tipos y más, no tienen una veracidad del 100%. Realmente esto se basa en la documentación que se han hecho en los exorcismos desde el siglo III en Occidente hasta la fecha. La lucha entre hombres y demonios ha sido milenaria y ha trascendido realmente culturas. Al final de cuentas, el objetivo de un demonio es esclavizar el alma humana y poseer, de forma secundaria, el cuerpo físico también. Al inicio, cuando los demonios empiezan a tener contacto con las personas, realmente el contacto es muy sutil, es casi que imperceptible. Posteriormente, ya con el pasar de los meses e incluso años, es cuando se empiezan a ser más agresivos y empiezan a manifestar su verdadera cara. Al ser el objetivo de los demonios esclavizar el alma y poseer el cuerpo, la posesión es un proceso que lleva tiempo, lleva escalas. No es tan sencillo como a veces lo vemos en las películas, que de un momento a otro una persona queda poseída. No, un proceso de posesión puede durar años, 20, 30 años, 15 años, 5 años. Puede ser que dure meses también, pero es muy poco dado. Casi siempre el proceso se da en bastante tiempo. En la demonología, básicamente, se ha hecho esto en 4 puntos principales. En esta primera etapa, la manifestación es básicamente cuando la entidad negativa y la persona se llegan a conocer. La forma en que una entidad negativa de este tipo puede llegar a nuestras vidas puede ser por medio de una invocación, es decir, que la misma persona lo trajo de forma consciente. También puede ser que la persona haya jugado algún tipo de juego, valga la redundancia, que atrae ese tipo de energías, como puede ser la Ouija, o ahora hay un juego en internet que es un poco peligroso que se llama el juego de los 3 reyes. Este juego pues tiene todo un ritual para atraer una entidad de segunda o tercera jerarquía, pero que a fin de cuentas es una energía que no necesitamos en nuestra vida. Ahora, otra forma en que puede llegar a nosotros puede ser por medio de la brujería, que fue lo que habíamos hablado en los videos anteriores. Que bueno, por medio de una brujería siempre hay un respaldo de una entidad negativa de fondo. Entonces si llega a nosotros, pues esto es la manifestación de la energía también. ¿Cómo no llegan a nuestra vida? Bueno, aquí quiero aclarar mitos. Por ejemplo, nuestras madres nos decían que ver una película de terror, por ejemplo, abría puertas. Bueno, una persona puede pasar toda su vida, en cada fin de semana, viendo una película de terror y no tener nunca una experiencia paranormal. Tampoco por hablarlo con nuestros amigos en una noche de cervecitas o copitas, qué sé yo, va a pasar nada. Es decir, realmente esas son formas en que nos llegan. Básicamente, para que esto llegue tiene que haber un ritual, una simbología y más, por eso los juegos funcionan, ¿verdad? O que la persona de forma consciente lo haga, o como vimos anteriormente, por medio de brujería. Segunda etapa, infestación. En este proceso, básicamente, la entidad busca manipular a su víctima, por lo tanto se le puede presentar mediante la forma de un ser querido que ya haya fallecido, se puede presentar en forma de ángel. Al fin de cuentas recordemos que los demonios fueron ángeles o son de naturaleza angélica,
o incluso pueden hablar al subconsciente de la persona implementando ideas y situaciones que le convienen claramente. Puede incluso influenciarse o influenciar a la persona con los amigos, alejando personas, acercando personas, o incluso diciendo por medio de líderes espirituales de la persona lo que la persona necesita escuchar para tomar confianza con la entidad. En este proceso básicamente a la víctima nada le sale mal, todo es bonito, hay felicidad, hay tranquilidad, porque la entidad, como se dijo anteriormente, está buscando ganarse la confianza de la persona. En ese proceso pues hay peligro, pero es prácticamente, como dijimos en otro momento, imperceptible. En la tercera etapa, básicamente ya la entidad empieza a sacar su lado negativo, por así decirlo. Ya en ese proceso, pues la víctima empieza a afectarse mucho emocional, mental y psicológicamente. Incluso ya la entidad aquí tiene mucho control sobre su víctima, la puede alejar de personas o de una persona que le puede apoyar en el proceso de limpieza, incluso. Un ejemplo de esto, pues que tal vez la persona afectada tiene una amistad y esta amistad pues tiene conocimiento del tema, y esta amistad pues de momento la persona la empieza a odiar, la empieza a detestar, cambia inconscientemente el sentimiento que había hacia él o ella y hay un alejamiento. Esto es muy dado también en esta tercera etapa de la posesión como tal. Ya en este proceso, pues básicamente la víctima es un muñeco de ventríloco para la entidad. La entidad empieza a manipular ciertos comportamientos de la víctima, incluso la víctima empieza a tener actitudes un poco psicopáticas, incluso llegan a disfrutar un poco del dolor ajeno. Muchos animales incluso mueren, que están cerca de la persona, pues llegan a morir o se alejan, huyen completamente. Entonces es muy dado que tal vez si tienen un gato, tienen un perro, el animal se va de la casa y no vuelve más. Esto es muy dado también en este proceso de la posesión. También la persona pues empieza ya a presentar cambios físicos, la mirada se ve más apagada, se ve depresiva, la piel incluso presenta rasguños, la tonalidad cambia, el pelo se cae. En este proceso incluso la persona no puede comer y no puede dormir correctamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, realmente es porque la entidad no es de este plano. Por lo tanto, para tener fuerza o para tener dominio sobre una persona necesita debilitarla. Por esa razón la persona no puede comer ni dormir correctamente, porque mientras más débil, mientras más, por así decirlo, está desnutrida está la persona y más cansada, más fatigada está, es más fácil para la entidad tener dominio sobre este. Esto es en la tercera etapa de una posesión, que es la opresión. Cuarta etapa, la posesión. Ya en este proceso, pues la entidad demoníaca pues tiene control absoluto sobre lo que es el cuerpo de la persona. Debido a que el cuerpo físico no está diseñado para una carga energética tan fuerte como la de un demonio, la entidad no tiene la capacidad de ingresar durante un tiempo demasiado prolongado. De hecho, en la demonología, el caso que se documentó donde una entidad duró más tiempo fue en el caso de George Luckins en 1778 en Inglaterra. En este caso, pues la entidad duró cerca de 18 a 20 minutos aproximadamente. De ahí en fuera casi siempre duran 2, 3, 5, 7 minutos, algo que dificulta mucho el proceso de limpieza o del exorcismo, porque durante hacer los procesos de exorcismo las entidades lo que hacen es que se salen del cuerpo físico para albergarse mucho en el cuerpo mental o en el cuerpo emocional. Por lo tanto, pues hace un poco complicado el asunto. Un caso pues muy famoso, el que inspiró la película de Emily Rose, el caso de Annalise Michael. En el caso de ella, pues este exorcismo duró cerca de 3 años, si no me equivoco, ya que pues las entidades pues buscaban esto justamente, entraban y salían. Muchas veces en el proceso de la posesión, la entidad ingresa al cuerpo, se sale por voluntad propia y vuelve a ingresar incluso meses o hasta años después. Y esto pues claramente es muy perjudicial para la víctima, ya que si no está en el cuarto proceso de la posesión, vuelve a la opresión, es decir, vuelve a manipular a la víctima en todo caso. Muchas veces la víctima pues en el proceso de posesión, ¿verdad? Cuando la entidad sale, creen que ya no hay nada, la entidad se oculta en la psique, la persona puede volver a trabajar, puede volver a estudiar y en una de tantas vuelve a haber una recaída, porque ya de igual forma ya pasaron los otros procesos importantes. Por esto, a la hora de limpiar hay que ser muy cuidadosos.
Para librarnos de una entidad demoníaca existe un ritual llamado exorcismo. Básicamente la palabra exorcismo se deriva del latín y significa conjurar. Esto es en el caso de sacar la entidad de un cuerpo físico, del cuerpo de una persona. Si es una limpieza de un espacio, realmente lo que se dice es destierro o limpieza de un espacio físico. No tanto exorcismo, porque la palabra conjurar o la palabra exorcismo es más que nada para un cuerpo físico. No es que sea incorrecto para espacios, pero normalmente siempre se hace esta distinción, por así decirlo. Como habíamos dicho anteriormente, la lucha entre demonios y personas pues ha trascendido culturas, por lo tanto cada cultura, cada creencia espiritual y religiosa pues tiene su propio ritual. Sí hay que reconocer que bueno, el ritual de la Iglesia Católica actualmente es el más poderoso de todos, debido a que ellos pues tienen muchos años y siglos documentando cada situación y trabajándolo, mejorándolo, y van a seguir mejorándolo con el pasar de los años. Por lo tanto es uno de los rituales más completos. Al menos yo en mi caso, yo no soy ni católico, ni sacerdote, ni demonólogo, al menos no graduado, utilizo un ritual personal. Yo en mi caso pues utilizo uno que está basado básicamente en la metafísica, en conocimientos del hermetismo y sobre todo también en temas de cábala, ¿verdad? Ahora, bueno, tampoco soy un gran experto, no es que hago un ritual de exorcismo cada fin de semana. Yo creo que a lo largo de mi vida pues he hecho si acaso 3, pero bueno, al menos han funcionado bastante bien con el tema que yo les venía diciendo, ¿verdad? Ya antes, incluso hace como un año más o menos, había presenciado uno de santería. Ellos le tienen un nombre muy particular que se llama pollo a la sombra. Suena como comida, pero realmente es bastante efectivo. Este consiste básicamente en dar una ofrenda, que es el gallito, o un pollito a la entidad negativa. Tal vez esto pues afecte un poco ahí la susceptibilidad en amantes de los animales. Yo al menos soy súper amante de los animales, pero bueno, no podemos juzgar un ritual que fue hecho hace milenios, bueno, milenios no, siglos, y con preceptos actuales. Existen muchos rituales de exorcismos, todos son efectivos. Sin embargo, hay 4 puntos que hay que tener muy en cuenta a la hora de oficiar un ritual de exorcismo que sea exitoso. Lo primero es que, bueno, no cualquier persona puede realizar un exorcismo, realmente hay que llevar una preparación y un conocimiento adecuado. Vamos a empezar con esos primeros puntos y el por qué son importantes. El primero de ellos, hay que conocer el panorama completo, nombre de la entidad, simbología de la entidad, cómo llega la entidad a la persona, si por invocación o por medio de una brujería. Mientras más se sepa del tema, más herramientas tenemos a nuestro favor para oficiar el trabajo. Hay muchas creencias religiosas y espirituales que no se preocupan por saber el nombre de la entidad. Y eso pues claramente juega en nuestra contra, ¿verdad? Por ejemplo, a todos los demonios les dicen Satanás. Bueno, realmente esto es un poco erróneo, ya que bueno, si no tenemos el nombre de la entidad no tenemos poder sobre esa entidad. Y eso siempre es muy importante, hay que conocer todo el panorama, pero lo más importante que hay que conocer es el nombre de la entidad con la cual estamos trabajando o contra la que estamos luchando. El segundo punto respecta también al oficiante. Primero y segundo punto el oficiante, tercer y cuarto punto a la víctima. El segundo punto, el oficiante tiene que estar en su mejor estado energético. Ya la persona pues tuvo que haber hecho sus procesos de ayuno, oración, protección, de acuerdo a su fe, claramente, ¿verdad? Por lo tanto, pues un exorcismo, si usted le dicen hoy, no se va a hacer mañana, es decir, tiene que pasar un proceso donde la persona tiene que depurar su cuerpo, tiene que depurar su mente y su espíritu, ya que bueno, al final de cuentas, no vamos a enfrentarnos contra otra persona, nos vamos a enfrentar contra una entidad que es en vibración e inteligencia superior a un ser humano. En el tercer punto, ya este concierne más a la víctima, por lo tanto hay que tener muy en cuenta cuál es la fe de esa víctima, ¿verdad? Realmente si la persona es católica, es judía, es cristiano evangélico, es ateo, porque bueno, se han dado casos de ateos que son víctimas de posesión también. Entonces hay que tomar en cuenta cuál es la fe de la persona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ritual consiste en empoderar la psique de la persona, la libre voluntad de la persona, para que ésta sea quien realmente despida o destierre a la entidad. A fin de cuentas es lo más importante. Entonces hay que tener muy en cuenta la fe de la persona. Pasa mucho que, por ejemplo, bueno, muchas veces no preguntamos esto, pero hay un choque en el ego de la persona y esto pues puede ocasionar
bloqueos. Entonces siempre esto es muy importante. Y por último es el cuarto, la integridad es importante. No es recomendable que el oficiante llegue solo a hacer un trabajo de exorcismo. Siempre es bueno que vaya respaldado por una persona que tenga igual conocimiento en la parte espiritual, pero también profesionales en otras áreas, como puede ser un médico, por lo menos un paramédico, ya que bueno, muchas veces la víctima pues puede llegar a tener taquicardias, puede llegar a tener problemas físicos, cortarse incluso. Entonces ocupamos pues una persona que sea experta en la parte de la salud tradicional, ¿no? También psiquiatras, psicólogos, siempre es bueno como que hayan personas que apoyen en este proceso. El oficiante tiene que apoyarse también con la parte emocional de la víctima, por lo tanto, que haya un familiar, la pareja o alguien de la víctima es realmente un respaldo muy grande, porque esto da como la fuerza que la víctima necesita para luchar por su vida. Hay que tomar en cuenta otra cosa, muchas veces tanto la vida de la víctima como la vida del oficiante pueden estar en juego. Por lo tanto, si ambas vidas se están viendo afectadas, lo más recomendable es cortar de raíz y detener el ritual, al menos de forma momentánea. Para concluir, quisiera aclarar algunos puntos importantes con respecto al tema. Lo primero es que bueno, una posesión demoníaca es realmente un acto bastante aislado de la cotidianidad humana. Realmente muy pocas personas llegan a ser víctimas de una posesión en sus 4 etapas. Por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado, ya que bueno, hay muchos charlatanes en la calle que realmente pues quieren abusar un poco del tema para tener poder sobre alguien, ya sea obtener beneficios económicos o simplemente manipular a una persona. Incluso he conocido casos de personas que les han metido tanto la idea de que hay una posesión o de que hay una entidad detrás de ellos, que ellos mismos empiezan a manifestar un estado de locura, un estado de inconsciencia temporal con demonios que realmente en el fondo no existen. Hay muchas enfermedades psiquiátricas que realmente aparentan o parecen ser posesión, ¿verdad? Sin embargo, no siempre hay una posesión de fondo. Si usted se siente oprimido, si usted siente que bueno, hay algo ahí negativo, que de pronto pues sospecha de que puede haber una entidad, lo principal es que busque ayuda con un profesional, pero una persona de confianza. No busquen en cualquier persona que se encuentre en internet o que se encuentre en la calle, porque como les digo, pues hay muchas personas que se aprovechan de estos asuntos. Normalmente es bueno que tengan varios criterios, por lo tanto buscar varios criterios, incluso médicos, ya que como habíamos dicho, hay enfermedades psiquiátricas que aparentan ser posesión y muchas veces un medicamento y una atención médica adecuada son suficientes para poder solucionar este problema. Sin más, mi nombre es Alvin. En la descripción del video les voy a dejar los enlaces de mis redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp para que puedan acceder a mí de forma más directa en un caso que les interese profundizar en el tema. Recuerden, la sabiduría es un arma de doble filo. Utilicémosla para hacer crecer nuestra conciencia y de esta manera ser mejores personas cada día. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.